Ahora la gran pregunta es ¿por qué la Biblia no nos dice eso? ¿Por qué la Biblia no se preocupa de darnos una fecha de nacimiento? Si a nosotros nos importa tanto. Bueno, es que al Señor no le importa, a nosotros, pero al Señor no. Porque si al Señor le importara lo diría. Pero no lo dice. Sin duda la venida del Mesías es un tema importantísimo para todos nosotros. La Biblia nos da algunas referencias que acompañaron ese evento, pero no le interesa decirnos cuándo. Sin embargo, la Biblia sí fechas exactas de algunos acontecimientos que sí son importantes para Dios, porque deja la fecha ahí. Pongamos de esta manera. Dios dice que esta fecha es importante que ustedes la conozcan porque este evento es importante para ustedes. Así está en la Biblia. Dios dice que esta fecha no es importante para ustedes porque no es un evento a celebrar. Entonces no pone la fecha. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces, ¿dónde sí hay fechas? En las fiestas judías. En las fiestas judías hay fechas precisas. Son 7 fechas, 7 fiestas mayores y 2 menores. Y todas tienen fecha. El día del perdón, el Yom Kippur. El día del Pesaj o la Pascua, también tiene fecha. La fiesta de los tabernáculos. Todas esas fiestas judías tienen fechas precisas. Que las llamadas fiestas primeras o fiestas primaverales, uno dice, cuando uno estudia el tema de las fiestas, el tema profético, que esas apuntan a la primera venida del Señor, y las fiestas posteriores apuntan a la segunda venida del Señor. Entonces, de repente, uno empieza a decir, mira, eso sí es importante para Dios. Entonces, eso debe ser importante para mí. Porque Él lo dejó allí. Recordemos, y esto fue una frase, a mí me hace mucha gracia porque después de 25 años de conocer a Max Hernández, que anda por ahí, yo lo conocí a él hace 25 años en la Iglesia Bíblica de Zapote, y un día me dijo esta frase: el negocio principal de nuestro Señor es salvación y vida eterna. Se me quedó para toda la vida. Los negocios de nosotros no son salvación y vida eterna. Tenemos todos los días cosas que hacer y nos entretenemos y todo, pero es que Dios no es... Los negocios de Dios son salvación y vida eterna. O sea, 70 o 90 años, si nos va bien, la tierra, una minucia a la par de la eternidad. Y Dios está más ocupado en nuestra eternidad que en nuestra temporalidad. Nosotros no. Nosotros estamos más preocupados en la temporalidad que en la eternidad. ¿Cuál es el acontecimiento del cual sí abre la Biblia? Y sí da fechas. Y sí nos llena de información, de detalle, y después de ese acontecimiento todos los autores bíblicos se refieren a él. La muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el acontecimiento central de las Escrituras. Y de ese el Señor sí da fecha. Y de ese el Señor instituye una ordenanza que se llama la Cena del Señor y nos dice: usted tiene que estar celebrándola cada rato para acordarse de ese acontecimiento. De ese. Ese acto trajo salvación. Ese acto es el centro de la historia bíblica. El Señor dijo: no se les olvide. Sé que se les va a olvidar, por eso les ordeno que hagan este memorial de mi muerte. Eso es importante. Y de ese tenemos fecha. ¿El nacimiento de Jesús es importante? Sí, porque nos ubica en la realidad de su primera venida. Sí, porque ese nacimiento profetizado y milagroso valida quién estaba naciendo. Eso también es importante. Pero todavía es más importante entender a qué vino. No cuándo nació, sino a qué vino Él. Eso fue un proceso, ¿verdad? Mientras estuvo aquí.
Nacimiento milagroso, nacimiento registrado en términos de los acontecimientos milagrosos, ángeles aparecieron ahí, profecías se citan ahí que se cumplen con ese nacimiento. Es el Señor crece en una familia judía observadora de las ordenanzas y los mandatos judíos. A la edad de 30 años inicia su ministerio público y se revela cómo es Él. Y pasa 3 años enseñándole a sus discípulos y dejando testimonio de enseñanzas que nosotros tenemos que seguir, con el propósito de terminar con sus días en la cruz. Y 3 días después resucitar y 40 más ascender a los cielos. Entonces en Navidad, ¿qué tenemos que recordar nosotros? Todo eso, no solamente el pedacillo del nacimiento. Hay que recordarlo todo, porque lo importante es lo del final, no lo del principio. Ese es el gran tema que los puritanos, que hablábamos en aquel tiempo, peleaban por eso. O sea, ¿por qué la gente celebra más todo un mes con un montón de plata y un despliegue gigantesco de adornos y cosas, un nacimiento que para Dios no era importante la fecha, y su muerte y resurrección se celebra durante una semanita y a medias? Y se recuerda poco. Su nacimiento solamente es importante porque iba a haber una muerte expiatoria. Es la única razón por la cual es importante. No hay ninguna otra. Y por tanto, nosotros tenemos que recordar eso. Si es que queremos honrar a nuestro Señor, y recordemos que nuestra existencia tiene un solo propósito: glorificar a Dios. Todos los demás son objetivos marginales, todo lo que se quiera. Pero nosotros fuimos creados en la Escritura para la gloria de Dios. Por tanto, si queremos recordar el nacimiento de Cristo, hagámoslo para la gloria de Dios. Glorifiquemos al Señor en cada cosa que hagamos. Eso es importante. Y lo otro, que ya lo dijo José muy bien, ese texto que nos mal enseñaron, gloria a Dios en las alturas, a los hombres de buena voluntad. Eso quiere decir que pasa a nadie, porque nadie tiene buena voluntad. No es así como dice la Biblia. La Biblia lo que muestra es el amor benevolente de Dios. Benevolente viene de buena voluntad, benevolente. El amor benevolente de Dios expresa en que todos nosotros tenemos vida. Todos nosotros tenemos vida. Creyentes, no creyentes. Hay un amor que se extiende de Dios para todos de buena voluntad, por eso se llama el amor benevolente. Ese amor benevolente alcanza su clímax en este anuncio. Gloria a Dios en las alturas y a los hombres, buena voluntad de parte de Dios, podría decirlo así. Y entonces lo entendemos. Entonces lo entendemos. Entonces ahora sí, en Navidad podemos darle gracias a Dios por su buena voluntad de que hizo nacer a su Hijo, con el propósito de que muriera y nosotros tener a través de eso eterna relación. Esa es la buena voluntad de Dios. ¿Y qué pasa con las cosas que hacemos en diciembre, que estamos llenos de obras de caridad? Porque nadie ha preguntado. ¿Qué pasa con ellas? Se hacen fiestas para niños pobres. Nosotros en Unánimes hacíamos una fiesta de Navidad para los chiquitos del comedor de Tejarcillos de Alajuelita. Todos los años. Eran 120 chiquitos. Pero además de Navidad, les dábamos desayuno y almuerzo de lunes a sábado durante todo el año. Había un comedor que nosotros aportábamos dinero ahí. Y la única condición para que los chiquitos, el cantón más peligroso de Costa Rica era Alajuelita, no sé si todavía es, pero en aquel tiempo era, y dentro de Alajuelita el lugar más peligroso de todos era Tejarcillos, y ahí era donde estaba precisamente el comedor. Entonces, la única condición que tenían los chiquitos para llegar a las 2 comidas diarias gratis era que estuvieran en la escuela. Si el chiquito estaba en la escuela no podía comer. Pues la iglesia que nosotros ayudamos, que tenía ese comedor, hizo un colegio bilingüe
Y entonces empezaron a becar chiquitos de ahí, que les iba bien en la escuela pública, lo pasaron para el colegio bilingüe. Entonces la cosa funcionaba bastante bien. Nosotros no teníamos problema en hacer la fiesta de Navidad, porque sabíamos que el resto del año los acompañábamos. También nos dicen que en Navidad hay que reconciliarse. Si uno está peleado con un hermano hay que buscarlo. Si está peleado con un hijo o el papá, mira, es que es época de reconciliación por el espíritu navideño, que ya entendemos. Y se viaja de un lugar a otro o llama, bueno, el 25, el 24, hola papi, hola, los que están de lejos. Y uno piensa, ¿y el resto del año? Peleando, ¿verdad? Se reconcilia en diciembre para pelear en enero. ¿Verdad? Y es un ciclo vicioso feo. Y los que vamos en carrera a hacer las fiestas de los chiquitos huérfanos en diciembre, en enero los chiquitos huérfanos siguen siendo huérfanos y siguen estando en esa condición terrible, pero a nosotros se nos olvida eso. De enero a noviembre no existen, solo en diciembre, para callar nuestro sentimiento de culpa. Eso es todo. Y vean, yo no estoy diciendo que no le hagamos fiestas. Lo que estoy diciendo es que no los olviden. Porque además cuando los exponemos a una fiesta y ellos ven que el lugar es bonito y le dieron un regalo, los chiquitos ven la fiesta y se sienten muy bien en ese momento, pero después regresan a su miseria. Y eso es ingrato. Y cuando el Señor dijo amad al prójimo como a vos mismo, y dijo que el prójimo era el buen samaritano, ¿se acuerdan de la historia del buen samaritano? Y allá al final cuando dijo, vean, lo voy a decir al final de los tiempos, hay que dar de comer al hambriento y beber al hambriento, no dijo que eso lo hiciéramos. El mandato para la iglesia es todo el año. Y nosotros con un falso espíritu de Navidad, lo hacemos solo en Navidad, cuando lo hacemos. Ahí les dejo el mensaje por si quieren, después del 25 de diciembre, continuar con un espíritu de amor al prójimo y quitarnos de la cabeza el espíritu de Navidad. Cuando el apóstol Pablo le iba a escribir a la iglesia que estaba en Roma, y esa iglesia que estaba en Roma, la iglesia del primer siglo, era una iglesia que se congregaba en las casas. Al final de la carta de Pablo le manda a los romanos, dice, y la iglesia que se congrega en la casa de fulano, mandámeles un saludo. Y habían varias casas donde se congregaban ellos. No había un lugar llamado iglesia en ninguna parte, y no había nadie administrando ese lugar llamado iglesia. Recordemos que ellos fueron perseguidos primero por los hebreos y después por los romanos. Siempre fue una iglesia hasta que se oficializó allá en el siglo IV. Entonces en la iglesia en Roma venían de una crisis porque era emperador Nerón, perdón, no, era Claudio, el emperador, y Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Ya había un poco de judíos en la iglesia cristiana en Roma, que se vinieron del judaísmo al cristianismo. Entonces, y medio escondidillos, después se levantó esa prohibición y regresaron los judíos a Roma. Y la iglesia a la cual Pablo le escribe, iglesia compuesta por gentiles, o sea, por no judíos, y por judíos que venían del judaísmo. Entonces, los que venían del judaísmo abandonan el judaísmo para abrazar esta nueva fe, y los que venían del paganismo abandonaban el paganismo para abrazar esta nueva fe, que no tenía nombre, no era nada, era algo distinto, era algo de vida, no era una religión establecida. ¿Qué hora es? Para ver si tengo tiempo para explicar algo. Sí. Cuando ustedes oyen religión, entiendan que la religión es una disciplina que se deriva del estudio del ser humano. Por lo tanto, el papá y la mamá de la religión es la antropología y la sociología. Siempre los antropólogos
La religión, la palabra latina, viene de religarse, ligarse de vuelta. Entonces, tiene que ver con la conducta humana, sobre todo litúrgica y sobre todo estructural. Cuando hablamos de religión, hablamos de las ceremonias de las religiones y hablamos de esas religiones. En unos Dalai Lamas y esas cosas, en otros es el Papa y en otros los imanes musulmanes, etcétera. Las religiones organizadas tienen esos líderes, liturgias. Entonces, cuando hablamos de religión, pensemos en la conducta humana relacionada con temas metafísicos o temas sobrenaturales. Cuando hablamos de teología, que es lo que hacemos aquí, tiene que ver con el estudio de Dios. Dios, logos, estudio, logos, conocimiento. La gran diferencia entre la teología y la religión es que en la teología estudiamos lo que Dios revela en sus escrituras, cómo es Él, cómo buscamos, cuál es la historia de principio de Él. Mientras que la religión se embarca en una tarea, en un viaje, de cómo nos organizamos nosotros. Entonces la religión es terriblemente humana, por eso se desde la antropología, mientras que la teología tiene que ver con Dios y se estudia desde las ciencias del conocimiento como es la filosofía. Esas son las grandes diferencias. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia y lo hacemos desde una perspectiva teológica, lo que descubrimos es todo lo que Dios ha hecho para acercarse a nosotros. La frase más linda que hay en la Biblia es que dice que yo lo amo a Él porque Él me amó primero. O sea, la iniciativa fue de Él. Mientras que en las religiones lo que se busca es que nosotros hagamos esfuerzo para ver si nos ligamos, si nos reconectamos con nuestra divinidad. Las religiones tienen que ver con el esfuerzo humano, la teología bíblica tiene que ver con lo que Dios ya hizo, con la iniciativa divina. En medio de eso, ahora sí, la iglesia en Roma venía de los tipos paganos que tenían una religión pagana y los judíos que tenían una religión judía. Y estaban acostumbrados a estas dos cosas y caen en el cristianismo. Y ahora viene otro tema. Bueno, no había Nuevo Testamento, acuérdense. No había Nuevo Testamento. Entonces ellos vivían de testimonios apostólicos o de alguien que había oído un apóstol o alguien que se robó una carta de no sé dónde o la copió de no sé dónde y la trajo para que la leyeran. Así era como se congregaban. Pero traían equipaje, porque eso cuesta mucho. Para los que les encanta el tema de guerra espiritual y todas estas cosas, déjenme decirle que la peor de las ataduras es la religiosa. Nadie puede desprenderse de ella. No hay manera. Es dificilísima. Entonces, los judíos de Roma, que se congregaban en las casas cristianas, llámese la iglesia en Roma, le decían a los gentiles, o sea, a los no romanos, mira, hay que guardar el sábado, porque es una fiesta ordenada en el Antiguo Testamento. Tienes que sacar a los hijos. No comas carne con sangre, tienen que ser kosher. Y los otros venían del paganismo cuando era todo lo contrario. Y entonces los otros decían, no fregues, si acaso que el Antiguo Testamento una guerra de conducta entre los que venían del judaísmo y además los que venían del paganismo, al liberarse de esas cosas les decían, además señores, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y se sacaban ese clavo, ¿verdad? Entonces eran un pleito que iba para allá y para acá, y Pablo decide zanjar ese tema de una sola vez. Y les hace la carta a los romanos, que es su obra maestra. Si ustedes quieren analizar la doctrina cristiana de fondo, es la carta a Romanos. Y el Pablo dice, ni ustedes que son judíos, ni ustedes que son gentiles paganos, ninguno de los dos tiene razón. Déjenme decir, manda la carta a los romanos. Y en la carta a los romanos, Pablo reconoce que es difícil deshacerse de las costumbres que uno trae, muy difícil. Entonces dice Pablo, vean, ubiquémonos en lo que es importante, la justificación por la fe solamente.
La obra de Cristo en la cruz es lo que nos trae salvación. Ustedes judíos, no es la ley la que los salva. Ustedes gentiles, no son las comidas que ustedes hacen de los que sacrifican a sus ídolos. Nada de eso. Es la justificación por la fe solamente. Y ese es el tema central de la carta. Solamente dada la gracia de Dios. He tratado para explicarle a esas dos poblaciones ese principio. Sin embargo, que ustedes no pueden dejar esas costumbres familiares y viejas que traen. Vamos a hacer una cosa, se las voy a dejar. Pero por favor háganlo para la gloria de Dios. No esperen obtener salvación de eso, porque no viene de ahí. Pero si usted va a dejar de comer carne con sangre, entonces la tiene que hacer kosher. Si usted lo hace para la gloria de Dios, está bien. Usted, por otra parte, usted se va a comer un bistec jugosito, qué rico, ¿verdad? Jugosito que yo, ¿verdad? Si lo va a hacer, hágalo para la gloria de Dios. Entonces, ya sea que coma kosher, o ya sea que se coma, hágalo para la gloria de Dios y entonces está bien. ¿Cómo lo escribe él? Dice así, al final de la carta, capítulo 14. Uno hace diferencia entre día y día, o sea, los sábados y las fiestas y eso, ¿verdad? Mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Max quiere guardar su arbolito, hágalo para el Señor. Usted quiere hacer una cena, hágalo para el Señor. Haga su cena y lea un capítulo del Evangelio de Lucas para recordar cómo fueron los acontecimientos que vinieron. Si usted dice que no, porque no fue el 25 de diciembre, me niego a hacer eso, también niéguese para el Señor. Haga, o ya sea que no lo haga, su motivación tiene que ser la gloria de Dios. Porque en eso nos movemos los creyentes. ¿Ok? ¿Qué nos queda para el año que viene? Ya tenemos el año medio lleno. En enero, las evidencias de la existencia de Dios desde 5 argumentos. En febrero, tema requete polémico, ¿qué es la iglesia? Tema requete polémico. En marzo, que es el mes antes de Semana Santa es en abril, ¿qué pasó en la cruz? Desde la perspectiva física y la perspectiva espiritual, desde las dos perspectivas. Y previo a la Semana Santa, la resurrección de Cristo, no solamente viéndolo desde la perspectiva bíblica, sino cómo podemos demostrar más allá de toda duda, que Cristo resucitó de entre los muertos. Mayo vamos a ver la santidad de Dios, que es lo que nos tiene que mover a todos en nuestra vida. Junio vamos a ver un tema también súper controversial, la elección divina. ¿A quién Dios salva y a quién no salva? En el mes de julio vamos a ver el temazo, ¿verdad? La voluntad de Dios. ¿Cómo sé yo que lo que estoy haciendo? ¿Cómo sé yo que no es lo mío? ¿Cómo sé yo que el Señor quería que cambiara de carro? ¿Cómo sé que no? ¿Cómo sé todo eso? ¿Cómo vivimos los creyentes buscando hacer la voluntad de Dios y complaciendo nuestra voluntad al mismo tiempo? Ese es el tema. Y después en agosto vamos a ver el sufrimiento. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cómo enfrentarlo? Todo desde la perspectiva bíblica. Ahora sí, Julito, pregunta.
Han tratado de poner la historia de las cosas que entre nosotros han sido bueno, le quería señalar a José que el dato hoy de menos 1 y vos lo habías dado entre -3 y -4, ¿verdad? Que no se pusieron de acuerdo entre los dos. No, no hay seguridad, Ajá. no hay ninguna seguridad entre los expertos que datan los calendarios si son 3 años o 4 años. Esa no era la pregunta, era nada más que le quería decir a José que bueno, yo posición, para mí es el -4, Sí, sí. pero ahí me dice que para él es el -5. O sea, Sí, cada quien sí, sí, tiene así es. su propia postura. Así es. Lo que pasa es que o sea, el tema de cuando ocurre el evento del nacimiento, digamos, lo señalan, van hasta donde está sobre dice, dar a la buena. Es un acontecimiento para el pueblo judío, para la gente que está ocurriendo eso y es una multitud de ángeles, o sea, que se manifiestan, no es cualquier cosa lo que está pasando, es el nacimiento del Mesías. Los sabios de Oriente, y aunque yo sé que causa controversia la palabra mago, que del griego está claramente que es mago, del griego koine, significa que son, o sea, que ellos leyeron en sus cartas astrológicas leyeron de que había un acontecimiento importante y sin este acontecimiento de que los magos no visitan a Herodes el Grande no hubiera hecho la matanza que obliga a que la familia de Egipto pudiera cumplir con la profecía. Y esta fecha, digamos, que ocurre en el nacimiento de Jesús, si Flavio Josefo no data que Herodes el Grande muere en ese año, que no puede coincidir con el año 0, porque ya, digamos, el que mata a Juan no es Herodes el Grande, porque ya está muerto, es Herodes Antipas, Sí. o sea, que ya, digamos, había cambio de Herodes. Todos esos acontecimientos nos señalan que hay eventos en el cielo, que hay eventos, digamos, que el hombre puede interpretar para que esto tuviera lo que está diciendo Lucas, que él lo trata de hacer, que no lo logra probablemente porque ni nosotros lo podemos fijar en la fecha. Hay una cronología. ¿Cuál es la pregunta? Hay una cronología, ahora sí viene la pregunta, hay una cronología, digamos, universal, que no corresponde ni a la teoría judía de cuándo es la fecha, ni cuándo, o sea, porque hay un orden en que se vienen cumpliendo las cosas, o sea, de la salida de Adán, del paraíso, de los 930 años, todas esas condiciones reflejan de que debe haber un estudio del cristiano hacia buscar esa fecha. O sea, debe haber una ambición en el cristiano a adaptar las cosas y decir exactamente, por ejemplo, y te lo había preguntado el martes, las dos Pascuas que se celebran en el momento de la muerte de Jesús. O sea, no pueden haber dos Pesaj en el mismo momento, ¿verdad? Entonces tenía que haber una coincidencia de lo que dice Juan con los evangelios sinópticos. Entonces la pregunta es, ¿tenés una fecha cronológicamente universal que esté señalada por el acontecimiento astronómico? No, no hay. No hay ninguna fecha. Varias cosas. Nosotros, que si la Biblia no lo dice, nosotros también. Entonces, si la Biblia no dice que esos tipos eran astrólogos, yo no puedo afirmarlo. Bueno, no, lo que dice es que eran, el griego koine lo que dicen es que eran magos y la connotación de mago era alguien que entendía las cosas. Ahora, que las entendieran desde la astrología es otra cosa, porque el griego no dice que eran astrólogos. No dice, no dice. Entonces, ¿por qué los traductores les dice reyes? Porque los traductores de la mayoría de las Biblias le dicen, sabios, disculpen, sabios, le dicen, porque si ponen la palabra magos, la gente en Occidente tiene un concepto equivocado del término. Ese es el tema, eso es todo. Es que la gente no diga, ves, magia sí está en la Biblia, y esos chavalos tiraron la ouija y alguien les dijo, porque así somos en Occidente. Así somos en Occidente. Entonces, los traductores, en la mayoría de las Biblias, en la mayoría de las traducciones, les ponen sabios en vez de magos. Porque tiene una connotación distinta el ser mago hoy a lo que tenía hace 2000 años.
Entonces, por un lado. Por la otra, todavía yo no me he encontrado algo que coincida con las aproximaciones bíblicas de la calendarización del nacimiento de Jesús. Y llegó un momento en que abandoné la búsqueda por una razón muy sencilla. Si para Dios no es importante, para mí no debe serlo. Se lo voy a poner en otro acontecimiento también que es bien vacilón. Dios te pone ciertas cosas para que fue por esas épocas. Segunda venida de Cristo es igual. Te dice, mira, van a pasar algunas de estas cosas, no te da fecha. Y uno dice, ¿y eso? Entonces, Dios no quiere darte fecha, Dios no quiere que sepas. Y si Dios no quiere que sepas, no tienes que saber. Es así de sencillo. Porque ¿cuál es mi trabajo? Mientras estoy aquí, decir dos palabras cada vez que Dios dice algo. ¿Cuáles son las dos palabras que yo tengo que decir? Sí, Señor. Son las únicas dos. No tengo que decir otras. Solo esas dos. Entonces, si Él me hubiera dicho, es que, ¿sabes qué? Mi hijo se hizo hombre tal fecha, el acontecimiento fue relevante, hubo ángeles, y la única razón por la cual hubo ángeles es que el mensaje angélico es, aquí se demuestra la voluntad de Dios con lo que Él va a ir a hacer, no el evento que ocurre. El mensaje angélico es lo que va a pasar con Él. Ese es el mensaje angélico. Entonces, a ver, si uno es curioso, uno puede ir a investigar y de verdad que se encuentra uno un montón de teorías que vale la pena si quieren, si les gusta y tienen espíritu investigador, háganlo. Yo ya desistí porque son tantas y ninguna me lleva para decirme, mira, era eso, ninguna. Entonces desistí y dije, bueno, si Dios no quiere decirme, porque no está ahí, no es que se abre el cielo, sale una voz así que dice 3 de octubre, no. Sino que Dios me habla a través de la Biblia, ¿verdad? Siempre hay una costumbre que uno dice, ¿usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable en voz alta? Lea la Biblia en voz alta. Más, ¿verdad? Y si usted dice, Dios me dijo, Dios me habló, demuéstremelo. Porque el que su corazón le hable, no quiere. Ay, mira, es que yo siento el Señor. Vaya a ver dónde siente usted, mejor lea la Biblia. Es más fácil. La Escritura dice que el corazón es engañoso. Sí, claro. Entonces, es interesante porque yo me puedo relacionar o puedo entender muy bien eso de, ay, a ver, ¿qué importa? Lo que sí celebrábamos era mamá. Pero yo tenía una pregunta y que nada más quería hacer ese comentario. ¿Hay algún documento histórico propiamente del censo, del censo propiamente, que uno dice, bueno, en el censo tanta gente, tal, porque el censo buscaba levantar los bienes que pertenecían a Roma, a decir cuántos esclavos, cuánta propiedad. ¿Existe el censo? El censo, a ver, pocos documentos sobreviven en épocas de hace 2 años, ¿verdad? Porque recordemos que eso estaba escrito en pergaminos y en papiros y todo eso era material que se gasta y se pierde y pocos documentos sobreviven. Los censos tenían 2 razones. Una era como hacer inventario del capital y la otra era pescar a los que no pagaban impuestos. Entonces, a vos te obligaban a regresar a la aldea donde vos habías nacido y no solamente te registraban que eras de ahí, sino que decían, ¿y usted qué tiene? ¿Y usted dónde vive? ¿Y cómo compró esa casa? ¿Y cuántas cabezas de ganado?
ya pagó los impuestos de todo eso. ¿Verdad? Entonces tenía un doble propósito. El único documento que yo encontré que menciona el censo es ese de Flavio Josefo, que para mí es espectacular. Bien dijo José que, a ver, los relatos bíblicos los hemos leído un montón de veces, pero ese documento que dice que sí hubo un censo y que dice que quién era esta Siria y quién era el emperador. Pues, Josefo escribe eso. A ver, ya habían pasado la caída de Jerusalén en el 70, por ahí del año 80. Por ahí del año. Entonces, yo que yo sepa no está en ninguna parte, pero sí sabemos las costumbres de los censos. Esas sí las sabemos. ¿Verdad? Pequeño aporte a complemento. ¿Ah? Flavio Josefo, en Antigüedades de los Judíos, en el título 18, que fue la cita que nos leyeron, ¿verdad? Del famoso censo que se hizo en la provincia, ¿verdad? Concretamente, en la provincia. Habían dos realidades. Los judíos se oponían a ser censados, por lo que bien dijo Rolando, porque les estaban inventariando las propiedades y sobre eso tenían que pagar un impuesto altísimo, pero altísimo, ¿no? Entonces se da una gran resistencia. En esa cita de Flavio Josefo se habla de que Joazar, el sumo sacerdote, convence a los judíos de aceptar el censo. ¿Y cuál es el posible argumento que debe haber usado Joazar? Bueno, si usted como varón judío no se inscribe, pierde el derecho de la herencia. Entonces tenés que acudir al lugar que probablemente estaba registrado en las anotaciones que se llevaban con estricto orden de quién era el primo y en consecuencia el que heredaba las tierras especialmente de los padres. Por eso es que el Evangelio dice que José, no María, que José acudió a inscribirse. Fundamentalmente, también hay una advertencia en unos textos que Rolando ha estudiado de manera espléndida, ¿verdad? Que es el Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando le preguntan al Señor, ¿y cuándo acontecerá todo esto? Y el Señor les dice, en los postreros tiempos vendrán algunos falsos cristos de mi parte, diciendo, aquí está el Cristo, está en el desierto, etcétera, dicen, creáis. Del Monte de los Olivos, es más bien. Correcto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Gracias, don Rolando. Bueno, te voy a decir, me duele porque en alguna manera uno tiene una cierta conexión, digamos, romántica con ese concepto de Navidad, pero nos queda más que claro, ¿sí? Nos queda más que claro que es pagana, tanto como puede ser el Día de la Madre, el Día del Padre, una celebración más comercial también, ¿verdad? En ese sentido, realmente es más, diría que es correcto más bien decir felices fiestas, porque finalmente no es feliz Navidad. Qué bien. Bueno, yo diría que nosotros podríamos despaganizarla. ¿De qué manera? Haciéndola por el Señor, como leímos ahora en el texto de Romanos, ¿verdad? Lo que celebramos hoy sí es pagano, así como lo hacemos, pero podemos dejar de hacerlo así y hacerlo de otra manera. El tema de Feliz Navidad sí está raro y el tema, sí, yo diría que sí, porque no está siendo preciso. Y ahora aquí en la audiencia tenemos a alguien que nos levanta la mano un instante y nos dice, usted es mentiroso. Entonces me da horror que esa chiquita vuelva a decirnos algo de eso. Si me da miedo acercarme ahí. Con la exposición que se hace, me viene una duda que tengo hace mucho
cómo viene el nombre de Jesús, cómo entenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer el nombre? ¿Cómo lo deberíamos interpretar nosotros como creyentes? Ok. Nombre, el nombre es todo un tema en la cultura hebrea. El nombre equivalía a ser. Vos arrastrabas con tu nombre todos tus ancestros. Es parecido a los japoneses, un poquito. Y a los chinos también. Tu nombre, en el momento que vos tenés una conducta inapropiada, estás deshonrando a tus ancestros, porque tu nombre implica todo. Y en las épocas de Jesús, por eso no se puede pisotear el nombre, porque si honor de la familia y de todo lo que está ahí. Los judíos tenían un nombre particular para las personas y tenía que asociarse con quien era su papá. Mi papá se llamaba Edgar. El nombre, por lo tanto, nacido en aquella época, sería Rolando Bar Edgar, para guardar esa proporción hacia la ascendencia. Rolando, hijo de Edgar. ¿Se acuerdan de un tipo que se llamaba Bartimeo, ahí en la Biblia, que dice, ahí viene Bartimeo pegando 4 gritos? Bartimeo quiere decir hijo de Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo. Entonces, el nombre era su que acarreaba todo aquello. Ahora, la gente le llamaban de diferentes maneras porque no necesariamente le llamaban nombre con que lo habían registrado. Te podían llamar por Macías, el carpintero. Podían llamar por cuál era tu aldea original, José de Arimatea, o María Magdalena, que era de Magdala. ¿Verdad? O sea, había diferentes formas. 2 cosas distinguían sobre todo, que en el caso de los nombres de Jesús son fundamentales. Admirable consejero, Emanuel, tienen que ver con quién es a nacer. Yeshua tiene que ver con por qué va a nacer, cuál es su propósito de nacimiento. Entonces, el Antiguo Testamento nos indica quién va a nacer. Por eso ese tema del nombre es tan importante. Yo por años dije, ¿por qué no le pusieron Emanuel al Señor? Si le pusieron Jesús. Y no entendía aquello. Y decía, y es que el ángel ordenó. Es que le pudieron haber puesto admirable también, porque decía, le pondrán por nombre admirable consejero, Padre eterno, Dios nuestro, príncipe de paz. Que no le pusieron admirable tampoco. Porque esas profecías tenían que ver con el ser. ¿Verdad? Admirable, consejero, ¿cómo era? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el otro lado decía Manuel. Entonces ahí vamos sumando quién era el que había de nacer. Sin embargo, que le da el ángel a José es, ¿verdad? Sí, José. Eso quiere decir Jesús, Dios el que salva. ¿Okay? El Yeshua también es un Yeshua. Se llamaba Josué, es el mismo nombre. El Josué que conocemos de allá atrás, el discípulo de Moisés, es el mismo nombre. Entonces sí, meterse ahí en esas culturas para entender que la profecía era sobre quién venía y el nombre real era lo que venía a ser. Dios el que salva. ¿Okay? Sí. Quería comentarte, Rolo. Vos sabes que América es un continente, entonces China y los judíos se hizo relacionado, pero más que todo porque son tierras viejas. Mi mamá decía que ¿por qué no era tan importante los cumpleaños de niños? En China no se celebran los cumpleaños de niños, se celebran los 50, 51, 61, 71. Y yo decía, mami, ¿pero por qué? Porque hay que celebrar un año más de vida. Y en la época antigua, los niños morían muy jóvenes. Morían al mes por todas las enfermedades
Entonces no se celebraban cumpleaños. Ah, mira. Nosotros los chinos no celebramos los cumpleaños. Hasta los 51, 61. Que ahora se van celebrando porque ya hay que celebrarlos. Porque están celebrando un año de vida. Claro. Ya saben, Claro. es un detalle. Con esto, perdón. Más que todo, quería saber para usted que ha estudiado mucho, los reyes llevan el oro, la birra, Ok. todo eso. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque si está escrito es porque Dios quiere que Sí. vamos, ¿qué hay detrás de eso? Sí. La pregunta es, ¿qué es lo que representa el incienso y la mirra? Bueno, para empezar es 3 regalos que se saca que eran 3 sabios de Oriente o 3 magos o 3 reyes, ¿verdad? Porque 3 regalos. No se puede inferir eso, pero desde ahí salió. Uno no puede decir eran 3 porque llevaron 3 tipos de regalos, ¿verdad? Lo común era que cuando se visitaban a los reyes, la gente llevaba regalos. Entonces ustedes ven en las películas, por ejemplo, que vienen pueblos y hay un rey sentado en su trono y está la corte y traen regalos y los ponen frente al rey. Esa era la costumbre. Y estos tipos decían, venimos a visitar al rey de los judíos. Entonces traían regalos. Uno podría buscar símbolos detrás. Por ejemplo, el oro es real. El oro siempre simboliza realeza. Uno podría buscar otro símbolo con el incienso. El incienso dice la Biblia que simboliza nuestras oraciones que suben delante del trono de Dios como olor fragante, dice la Biblia. Uno podría decir eso también, ¿verdad? No sé. La mirra. No sé. Mi respuesta es no sé. Te voy a decir, a los muertos. Pero no creo que simbolice eso. Y a los reyes. Y a los reyes. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos acercamos a textos bíblicos y tratamos de encontrar símbolos. Es alegorizar la escritura. Es buscar alegorías donde no hay. Y entonces, a lo largo de la historia, la gente que ha alegorizado las escrituras ha sacado interpretaciones de la Biblia de acuerdo a lo que ellos quieren que diga para, mira, eso simboliza tal cosa o eso simboliza tal otra. Yo personalmente me cuido mucho de decir qué simboliza algo porque puedo estarlo inventando. Puede ser lo que a mí me parece. Y a mí me parece, la Biblia no tiene que ver con lo que a mí me parece, la Biblia tiene que ver con lo que Dios dice. Entonces, a mí me da miedillo. Sin duda alguna eso está escrito ahí por alguna razón. A mí me parece más venimos a donde el rey a darle los regalos propios de un rey, me parece más eso, que me da miedillo buscar un símbolo a cada cosa. Yo he escuchado enseñanzas de gente que alegoriza las escrituras y dicen barbaridades que Dios no dice. Hay religiones que su método de interpretación es la alegoría. No quiero decir cuáles para no causar un poquito de resentimientos, pero son muy comunes. Es que tal cosa significa tal otra. Yo escuché gente que dice, se abrió el mar rojo y por ahí pasó el pueblo de Israel. Así como el Señor ama, eso simboliza sus problemas. Y el Señor los va a abrir para que vos pases. Te vas al texto y no dice nada de eso. Nada de eso. Y nadie en el Nuevo Testamento dice, eso era tipológico, eso decía que ahora aquí en adelante eso tampoco. Entonces alegorizar, o sea, buscar símbolos donde no los hay, metaforizar algo que uno dice, mira, es que eso es riesgosillo porque uno puede verse tentado a que quiera decir lo que uno quiere que quiera decir y por otro lado, tergiversar la Biblia, yo creo que es muy peligroso. Te estás metiendo con la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso. ¿Sí? Veo que ya empezamos a comer.
Si quiere, para cerrar, cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor por el ratito que nos ha permitido estar juntos aquí en esta mañana.